Bueno, don Tite, aquí lo dejo con el hijo de Caco, Richie Bastar, en la tumbadora, el bongo y el cencerro. ¡Camínalo! Yo comencé a la edad de más o menos 6 años a tomar clases de piano con Eduviges Bocanegra en la calle Kelly en Bronx y también con la María Elisa Lecomte, una profesora de piano que estaba en la 116 en Manhattan, entre Lexington y Park Avenue. Tenía una vitrina y de la vitrina se veía el piano y ella dando clases en la tienda. Estudié con ella como unos 2 años. Era la mamá de Luis Barona, que fue el pianista de la primer pianista de la orquesta de Machito en aquel tiempo. O sea, el primer pianista salsero de aquellos tiempos. Entonces, estudié con Eduviges Bocanegra, que también le enseñaba a Charlie Palmieri, a Eric Palmieri y a muchos de los pianistas que salieron en aquel tiempo. Pero yo a mí me gustaba ser bongocero y cantante. Y yo empecé con el quinteto que tenía Orlando Marín en la calle Kelly, donde vivíamos en el Bronx, que era Orlando timbales, Eric Palmieri en el piano, no teníamos bajistas porque no sabíamos lo que era un bajista. Teníamos 13, 14 y 15 años. De ahí progresamos entonces a conseguir un bajo. Nos hicimos el quinteto, fue un sexteto. Después del sexteto a conjunto le añadimos 3 trompetas. Ya era el Orlando Marín y su conjunto. De ahí Eric Palmieri se fue a tocar con Johnny Seguí. Ese señor Johnny Seguí fue uno de los primeros que me dio a mí mis primeros breaks, a subir los breaks, o sea, oportunidades para subirme a la tarima a cantar ya cuando yo tenía 18 años, ya que yo cantaba con el conjunto de Orlando Marín. Pero profesionalmente en los salones como el Cabo Rojeño en Nueva York, Johnny Seguí me dejaba tocar o cantar con el conjunto cuando tenía unos cantantes como Yayo el Indio y Wilfredo Figueroa, y decían, Johnny, pero ¿por qué tú dejas subir a este muchachito? Y era que yo cantaba La Gloria Eres Tú, y yo imitaba a Vicentico Valdés y lo cantaba bastante bien. Entonces de ahí pues me convertí más o menos en músico de fila en la Unión de Músicos allá en Nueva York. Yo tocaba con las orquestas que tocaban en las montañas judías, en los Catskills. Tocaba la conga y cantaba. Entonces de ahí fue que empecé a formar mi conjunto en el 1957. Hice un viaje a Cuba y allá compré mucha música, porque eso era la norma en aquellos tiempos. Puente, Machito y Rodríguez, todos iban a Cuba a comprar arreglos musicales, que yo todavía conservo muchos de ellos. Y tengo una colección de música del 1946 al 56, que son arreglos musicales por muchos de los arreglistas cubanos en aquellos tiempos. Entonces ahí formé mi propio conjunto y grabé mi primer tema. Fue el Limpiabota, el bolero Alma con Alma, de una guaracha se titula La Sardina, que lo cantaba Roberto Fá. En Cuba yo conocí a Roberto Fá, a Belardo Barroso y a Benny Moré, y eso eran gente que yo admiraba por los discos que tenía de ellos. Entonces, al ponerme de suerte, cuando la pachanga, fui a tocar las puertas de la CBS, que quedaba cerca de un sitio que yo trabajaba, que era Sam Goodies. Allá conocí al productor Ernie Eichler, que era el productor de Tony Bennett y Johnny Mathis, y me firmó para grabar con la Columbia Records. Y ahí firmé un contrato que hice 3 long plays. Primero La Pachanga se baila así, otro que se llamó Latin Joe y otro que se llama Everything Latin Yeah Yeah, con Paquito Guzmán cantando. También
instrumentistas como Charlie Palmieri, que era también arreglista del conjunto. Y después de eso, a través de los años, pues grabé un total de unos 300 números que suman como a unos 15 CDs en el sello Cesta, que es de mi propia compañía. Hasta el día de hoy, que es lo inédito de Tite Curé Alonso que sale al mercado en estos días. Yo primero conocí o escuché hablar de Tite cuando él escribió una columna para una revista que se llamaba Revista Teatral. Y entonces al final de la columna que hablaba del negocio del disco, ¿verdad? Y yo trabajaba para Sam Goodies allá en Nueva York. Yo era encargado de los departamentos de los discos latinos y que suplía a todas las tiendas de Nueva York. Entonces, en la final de la columna de Tite Curé Alonso decía: por favor, escríbame al box 7737, Barrio Obrero Station, Santurce, Puerto Rico. Y nunca se me olvidó, estoy hablando de 1957. Y ahí yo le escribí, me escribió para atrás, y para ese tiempo yo había grabado un numerito que se llamaba En Puerta de Tierra, un numerito que dediqué a mi pedacito de tierra donde nací en San Juan, Puerto Rico. Y cuando logré llegar a Puerto Rico ya para el 58, 59, lo conocí por primera vez. Él estaba conduciendo un programa de radio en la 4W, que quedaba en Atorrey, en la esquina de Ponce de León y la Eleanor Roosevelt. Ahí, con Rafi Torres, otro gran locutor puertorriqueño, tenían un programa de música y conocí por primera vez a Tite Curé Alonso. De allá para acá, un año después, en el 59, me regaló me hizo una invitación a su casa a cenar, donde su esposa y sus hijos los conocí. Allí me hicieron el plato favorito mío, que es verdura con bacalao y aguacate. Y comimos, y después de la cena, ese gran compositor que nadie le hacía caso, vamos a decir, que era un trabajador de correo en aquel tiempo, pero que componía canciones como hablando. O sea, era un poeta mayormente, y esa poesía la convertía en música. Al mismo tiempo él escribía la música. Y Tite sacó un cassette de grabadora y que se ponía un microfonito al lado, y empezó a cantarme 20 números, que de esos 20 yo me llevé a Nueva York y le grabé entonces su primera grabación al acetato, que es una guaracha que se titula Efectivamente. De ahí, a través de los años, grabé muchos de los números que él me entregó en ese cassette, y quedaron un balance como de 10 de ellos que nunca grabé, pero siempre conservé aquel cassette. De nuestra amistad fue poco a poco alejándose, porque ya él era más el compositor de la compañía, que se apoderó más o menos de sus composiciones, pero yo siempre lo veía de vez en cuando, porque yo soy el dueño de la compañía Cesta Records, y de las regalías yo le pagaba a él directamente sus regalías. Y de ahí fue que nos vimos muy poco, pero siempre nos mantuvimos a la amistad. El cassette de los 20 números se grabaron como algunos 10 a través de los años. Los 10 restantes quedaron en mi archivo, en el cassette que él me entregó, pero por una razón u otra, mayormente por lo que sucedía con sus problemas con publicadoras, que no se escuchaban su música, y además que yo no estaba grabando ya para ese tiempo, pues cuando viendo un show de noticias en televisión, veo que salió hace 2 años atrás, ahora estamos en el 2010,
estamos hablando más o menos del 2008, salió un reportaje de que su música ya estaba liberada y podía otra vez volverse a escuchar en la radio. Yo dije, caramba, yo me recordé de aquel famoso cassette y fui a mi archivo de composiciones, de compositores que tengo de Bobby Capó, de José Calvo Menéndez, Pedro Flores, inclusive grabé un tema de Pedro Flores que se llama El Teléfono, que nadie había grabado. Y en ese archivo volví a retraer el cassette y escuchar los números que quedaban. Al ver que esos números estaban tan buenos, y el próximo paso fue, me puse en la internet a ver los números que existían ya, a ver si estos listados que estaban hechos, estaban estos números que no aparecían en esa lista. Entonces fue que me di cuenta de que los números estaban inéditos. Mi primera reacción fue escucharlos. Algunos artistas, no voy a nombrarlo a ellos porque me di la tarea de hablar con ellos y hablar con sus representantes y sus directores musicales, y nadie me hacía caso. Nadie me quería, mire, Tite Curé Alonso, tengo aquí 10 joyas de él, por favor, vamos a, porque si se pierde este cassette, se pierden los números, porque no aparecen en guiones. Y Tite tenía la costumbre, como muchos compositores de aquel tiempo, de que sí, te grababan en un cassette el número y te lo entregaban, pero no había constancia de la melodía, ni las notas, ni la letra en papel, ni la información de la publicadora, que casi siempre abajo de eso, o sea, estaban en el aire los números. Y ahí fue que entonces yo dije, caramba, yo creo, y con la ayuda de Augusto Ona, trompetista de mi conjunto y director musical de mi conjunto, cuando vamos en viajes o tocamos aquí en Puerto Rico o en Sudamérica, en Colombia especialmente, Augusto, vamos a hacer, y nos convertimos en socios y empezamos a grabar el proyecto Lo Inédito de Tite Curé Alonso, que consta de 8 números. El 9º número es el primer número que le grabé de aquel cassette, que es una guaracha que se titula Efectivamente, y el número 10 viene siendo un número mío que le llamo el tributo a Tite Curé Alonso. Y ahí cantan todos, o sea, el Sexta All Star, con músicos de Nueva York, Orlando Marín, que fue el primer conjunto que toqué cuando tenía 15 años allá en Nueva York, en la calle Kelly del Bronx. Harry Faticelli, el profe, que llamamos Carlos Zambrana, de la Universidad de Puerto Rico, el flautista del conjunto Cachana, Paquito Guzmán, Harry Faticelli, ya mencioné, Pete Bonet, Nacho Sanabria, en fin, todos los cantantes que el apoyo de ellos, pues cuando yo empecé a enseñar los diferentes números a ellos, se interesaron, y sin interés monetario, ¿verdad? Me dijeron, Joe, vamos para adelante, voy a cooperar contigo y vamos a hacerlo. Y así se ha hecho el proyecto, con mucha cooperación, porque si fuera que yo me pusiera a pagar los servicios de toda esa gente, no hubiese sido posible el proyecto. Y en estos días, también para tratar de recuperar, o sea, lo estamos haciendo a Pulmón Records y por el amor al arte. O si no, yo creo que primero, por el amor al arte, a Pulmón Records. Una vez que decidimos grabarlo, yo llamé a mi amigo, el gran trompetista Luis Perico Ortiz. Y Luis Perico Ortiz sugirió los estudios de Rolando Alejandro en Guaynabo. Ahí empezamos a poner las bases, o que llamamos las bases, que es el ritmo.
o sea, timbales, conga, bongo, piano y bajo. Y de ahí la flauta, que el profe vino después y la añadió. Después Luis Perico Ortiz es que toca las trompetas en la grabación. Y entonces los coros y los solistas. Y así fue que se empezó el proyecto. Sin la participación de Luis Perico Ortiz, este proyecto no hubiese sido posible, por la razón de que él se ha encargado personalmente, ya que vio el amor al arte que le estamos poniendo al proyecto, de tanto Augusto Ona y el resto, el profe, Harry Fetticelli, Paquito Guzmán, todo eso, el interés de todos ellos para hacerlo. Luis fue el que se encargó de redondear, ¿verdad? Con sus arreglos musicales, su conducción de los cantantes, estando en el estudio viendo todo lo que se estaba haciendo, que no tenía que hacerlo, pero iba a propósito de que esto saliera bien. Y también que ya habíamos trabajado en otro proyecto que hace dos años atrás salió muy bien, y yo sé que la calidad de él es un perfeccionista, Luis Perico Ortiz. Bueno, sí, con su participación me alegro de que él estuvo con nosotros en el proyecto. Luz María Esteraz fue mi mamá, falleció en el marzo 15 del 2010. 2 meses ya habíamos empezado el proyecto, pero como un año antes estaba yo tocando los guiones en el piano en casa, y especialmente le gustaba a ella un bolero que se llama Nube Negra, que está en el número, en el proyecto, lo inédito de Tite Correa Alonso. Y ya tú sabes que Tite componía unas barbaridades de boleros, todo lo que hizo la Lupe, Vitín Avilés, Tito Rodríguez, todos esos números que él escribió fueron unas canciones bien bonitas, bien sentimentales. Y ese número le gustaba mucho a mi mamá, y entonces ella le gustaba que yo se lo cantara en el piano. Y también cuando vio que había una negativa en el ambiente, porque yo estaba tocando puertas a todos los cantantes y a productores para que grabaran esto de Tite, lo inédito de él. Y ella me dijo, no, pues hazlo tú sabes, y así mismo, gracias al apoyo de ella, se hizo posible el proyecto. Por eso es que ustedes escuchan en el proyecto que yo menciono a Luz María Esteraz, de mi mamá, que nació en Bairoa, porque también ahí menciono al barrio Bairoa, eso es en Caguas, ¿verdad? De propósito, quiero decir que ella y yo vivimos en la muda de Caguas cuando chiquito. Yo fui a la escuela Mariano Abril y esa señora me llevaba de la mano por esa carretera vieja entre la muda y el kilómetro 24 allí a Mariano Abril. Y ella, con mucho sentimiento, la llevamos en este disco. Hubo un tío de mi papá, o sea, un hermano de mi abuelo, que tenía un sexteto en los años 1900 en Puerta de Tierra, Puerto Rico. Pero el cuento de mi papá era que cuando el sexteto empezaba a tocar, que mayormente se tocaba en los balcones de las casas, los domingos por la tarde, y en Puerta de Tierra aquel tiempo era como el oeste de Estados Unidos. Y cuando el sexteto hacía tin ton, tin ton, tin ton, tin tin, tin ton, tin, ¡pra! Ahí salía la pelea y se acababa el baile. Así que el sexteto nunca tuvo mucha aceptación, nunca logró hacer, tú sabes, el impacto que querían hacer. Pero ese era el tío de mi abuelo. Entonces, a través de los años, tengo un sobrino que se llama Sergio Quijano, que canta. Y entonces mi sobrino Nicky Quijano, que es el gran pintor del viejo San Juan, y también toca la guitarra de 12 cuerdas y el saxofón alto. Él es músico también. Los otros días hay un pianista que se llama apellido Nieves, me enseñó un retrato cuando Nick Quijano formaba parte
de su grupo tocando. Martín Nieves tenía un grupo y el pianista y me enseñó a Nick tocando con el grupo de ellos. La música hoy en día está en sus puntos más bajos, diríamos, porque si tú miras en los años 60, aquí los hoteles de Puerto Rico tenían, vamos a decir, unos 400 músicos trabajando diariamente. Había la orquesta de Miguelito Miranda en el Caribe Hilton, la orquesta de César Concepción en el Hotel Flamboyant, la orquesta de Miguelito Valdés, en el Escambrón había una orquesta siempre tocando, la Elvira, la Orquesta Panamericana, Noro Morales y su orquesta en La Concha, y eso eran tiempos chéveres para el músico. Y entonces con la llegada de aquella cosa que se llamó música disco, que encontraron que un tocador de disco podía sustituir una orquesta, aunque se perdió por muchos años esa práctica. Cuando falleció Abraham Peña, que era el que tenía una mano fuerte aquí con la Unión de Músicos y los hoteles, pues todo se fue, todo se eliminó aquella práctica de mantener músicos vivos en los hoteles. Y por eso que hoy en día tú entras a un hotel y ves, no estoy menospreciando esos gran muchachitos con sus máquinas plásticas, pero tú oyes una orquesta completa, pero hay un gato, como decimos nosotros, tocando esa musiquita y a lo mejor una pista y una muchacha cantando o un cantante, mayormente de ritmos que no son autóctonos, ¿verdad? De nuestro país, y unos sonidos rarísimos y que perjudica a todo aquel que quiere ser músico. Todos esos muchachitos que hoy entran a la escuela libre de música a estudiar su instrumento por unos 10, 15 años y no, cuando ya terminan de hacer la maestría de su instrumento, no encuentran dónde tocar. Y la sinfónica aguanta tantos músicos. Pero aquí el talento boricua y el talento, esa mata que hay de nuestros músicos, no encuentra dónde trabajar. O sea, en comparación a lo que había tanto en los 60. El asunto de la música comercial, o sea, las ventas de CDs, está al punto de que hay muchas tiendas cerrando sus puertas por la razón de que el asunto de la piratería y el asunto de que hoy en día tú puedes hacer una copia de un CD en tu propia casa. O sea, si ese CD que tú compraste a alguna persona le gusta, porque lo oyó en tu casa, quisiera una copia e ir a la tienda y el otro le dice, no, está bien, yo te hago una copia, y ahí se perdió la venta de ese CD. Y si pasa eso 20 veces, pues ya son 20 CDs que se pudieron haber vendido. La distribuidora sufre la tienda y sufre el artista porque ya no está recibiendo de las ventas de sus discos el regreso de la inversión de que se hizo para grabar tal disco. Así que está en su fase pésima, aunque a menos que no surja algo, que han tratado de ponerle unas llaves a los CD que no se puedan copiar. Por ejemplo, yo saqué un DVD al mercado en mi sello Cesta, que se llama de Tito Puente Roast, y la compañía fabricadora me dijo, mira, por $500 más te ponemos una clave que no se puede copiar. Forget about it. Olvídate, lo copiaron
más rápido. O sea, las ventas de ese DVD y la inversión, no se recuperó la inversión por lo que se está haciendo hoy en día con la industria. La piratería yo creo que tiene doble filo, porque lo que sirve como una distribución extra del distribuidor natural que hay, que es el mayorista, el que le vende a las tiendas. Pero te hacen una publicidad más extensa, porque ahora todos se están repartiendo el disco entre ellos. No piratas, digo, piratas y no piratas. O sea, la fabricación casera de discos pues te está haciendo una publicidad, una programación para el pueblo completo, ¿entiendes? Que antes era lo que se compraba solamente, pero ahora pues se está repartiendo más y vas recibiendo de eso los guisos, lo que llamamos nosotros los guisos. O sea, si lo inédito de Tite Curea Alonso cuando salga al mercado, la gente le gusta tanto que sí me van a llamar: Joe, monta el conjunto, y lo queremos oír en persona. Y eso es el beneficio que vamos a recibir de esa distribución gratuita. La música está de lo mejor. Se está haciendo una música buenísima en mi género. Hay unos cuantos ritmos por ahí que tú sabes son repetitivos y a veces las letras no tienen que ver algo melódico o musicalmente destruyen el oído, pero sí, en nuestro género hay unas cosas en la salsa que impactan. Sí, por ejemplo, en este CD, lo inédito de Tite Curea Alonso, tenemos bomba y plena, tenemos ritmo gangá, ritmos que tú sabes son medio olvidados, pero por Tite Curea Alonso escribirlos, los tenemos en nuestro CD. Y la salsa que tenemos es buenísima. En el 1978, Tito Puente y yo tuvimos una discusión acerca de cómo promover su orquesta a otro nivel. Y de caramba, Tito, sería bueno hacerle un video. Y en aquel tiempo había un show que se llamaba el Dean Martin Roast. Y yo dije, caramba, Tito, podíamos hacer un roast, que es una forma de chistosamente exaltar a un artista, ¿verdad? O ensalzar. Y nos juntamos unas cuantas personas y yo fui el director, y el papel de Dean Martin lo hice yo, y hicimos un roast de Tito Puente. Ahí fue Milta Silva, Bobby Capó, Eri Palmieri, Charlie Palmieri, Rap Mercado, muchos personajes de Nueva York en aquel tiempo. Entonces estuvo engavetado por muchos años, y después en el año 2000, Tito Puente vino a tocar aquí en Puerto Rico al Hotel Ritz, una despedida de año. Caramba, Tito, vamos a poner la hora que salieron los DVDs, en el roast en DVD. Y otra vez, con la ayuda de Luis Perico Ortiz y su estudio, porque este es un estudio bien extenso de masterización, se hizo el proyecto realidad y salió al mercado en el 2008. Ya cuando Tito había fallecido cuando eso, pero sí escuchó y vio los primeros apuntes del proyecto. Ese DVD de Tito Puente Roast no ha tenido mucha distribución, pero sí ahora se ha convertido, que lo consigue, en un collector's item. En el Tite Curea Alonso, lo inédito, la mayoría de los números, excepto de la plena
Mamá Dile, plena bomba, y el ritmo gangá del el número El Pastizal. A propósito de esos números que son interpretados por el Sexta All Stars, porque ahí cantan todos los cantantes, vienen con 2 trombones y flauta y 2 trompetas. En esos números, Tite lo que me dio en el cassette fue el corito nada más. Y todo el trama del resto del número son ideas mías. Hay un número que se llama El Tributo a Tite Corea Alonso, que ese lo escribí yo, pero los restos de los números que son salsas románticas, o salsas baladas, o como quieren llamarlo hoy en día, son números que había escrito Tite en aquel tiempo, parece que despecho, parece que estaba herido por una novia o algo, pero tienen que ver con melodía que tú y yo escuchábamos, te amé, hay rumores de que tú y yo no te quiero, sonriendo fue cuando tú me dejaste. Todos esos números yo le añadí la salsa para hacerlo bailable. Así que en esos se basan los números de los inéditos de Tite Corea Alonso. El Pastizal es un corito que dice: vamos al pastizal, a que no adivina qué es lo que pasa en el pastizal. O sea, de ahí yo en mi plan o faceta de compositor también, pues le añadí un trama a lo que es la pregunta que tiene, a que no adivina qué es lo que pasa en el pastizal. Pudieron haber diferentes cosas, pero yo me basé en la esclavitud de Puerto Rico en los 1800, de un esclavo que se llamaba Juan, que se buscó un problema cuando, como David en la Biblia, eliminó al gigante con una onda. Y ese trama yo se lo puse al esclavo Juan, que eliminó al mayoral. El mayoral era un capataz de aquellos tiempos que andaba a caballo, casi siempre con un látigo en la mano, dándole latigazos a los esclavos. Y el esclavo Juan eliminó, dice la palabra eliminó, como David hizo con Goliat, al mayoral. Y así que se escribe, se oye una cosa bien operática. El que escuche el CD de mi invento, ¿verdad?, de cómo fue que el esclavo Juan eliminó al mayoral. Bueno, yo tengo mi compañía Sexta Music, incorporada aquí en Puerto Rico, para conseguir lo inédito de Tite Corea Alonso. En cualquier forma me pueden llamar al 787-726-4621. A otra forma sería por la internet, que es joequijano@aol.com, y mi celular 939-645-8930. Así me pueden conseguir y yo con mucho gusto le haré saber dónde se puede conseguir lo inédito de Tite Corea Alonso. Que espero que sí, que llamen, porque sería una forma de yo estarme en contacto con el público y al mismo tiempo saber cómo distribuir este disco. Hay muchos agradecimientos que yo quisiera hacer acerca de este proyecto, lo inédito de Tite Corea Alonso. Primero a don Tite por escribir tan joyas musicales tan buenas en el 1959 y cedérmelo a mí para que yo lo grabara en aquel tiempo. Que tuve la dicha de ser el primero que le grabó un tema
comercialmente a él. Segundo, a mi mamá por ser el support, ¿verdad? Y la idea de que yo grabara este CD. Entonces, a Augusto Ona, que también se unió conmigo en el proyecto financieramente y artísticamente. Entonces, al profe, que también se unió con nosotros a ver que todo saliera bien en el estudio y sus ideas en el proyecto. A los cantantes, a Luis Perico Ortiz, por sus arreglos y su participación, como dije antes en la entrevista. A los cantantes Sari Fraticelli, Paquito Guzmán, Pete Bonet, Nacho Sanabria, Luisito Ayala, y los cantantes que cantaron en el proyecto de Nueva York, porque también se grabó otra sesión en Nueva York y otra sesión con músicos, Willy Villegas, Orlando Marín, muchos músicos de Nueva York también se integraron a la descarga del Sexta All Star, que es en el tributo a Tite Curé Alonso. A las mujeres que cantaron el coro en Mamadile, agradecerle a ellas, a los músicos de Puerto Rico. También quiero agradecerle sinceramente a nuestro ingeniero Rolando Alejandro y su estudio, porque tiene un estudio, allí graban todos los grandes hoy en día, queda ahí en Guaynabo. A Rolando, muchas gracias por sus buenas ideas, ¿ok? Porque tú sabes, sin un ingeniero bueno, tributo a Tite Curé Alonso, o lo inédito de Tite Curé Alonso, no se hubiese hecho. Quiero agradecerle al pueblo de Puerto Rico, porque de aquí es que sale la bomba y la plena, el ritmo gangá, estos talentos que tenemos aquí en Puerto Rico, el público que sí va buscando estas grabaciones, y espero que lo lleven a su casa con mucho amor. Lo inédito de Tite Curé Alonso por Joe Quijano es, a no dudarlo, un clásico que va a establecer pautas en la historia musical puertorriqueña. Lo primero que quiero decir sobre este aspecto es que se trata de un abrazo de generaciones, puesto que lo grandioso es que material de 1959, que surge de unas conversaciones entre Tite y Joe, ha sido remozado y ha sido reelaborado a la luz de los criterios musicales y artísticos del avanzado siglo, en la década en que estamos, en el ya siglo XXI. Así es que el trabajo que ha hecho el maestro Luis Perico Ortiz, orquestando la elaboración de este proyecto, con el sentido y el color que conservaba la poética de Cureta Alonso en los años 50, me parece que es un sincretismo especial. Yo creo que el público lo va a recibir con mucho entusiasmo, y creo que tenemos un proyecto extraordinario. El proceso creativo que ustedes van a recibir en esta obra de lo inédito de Tite Cureta Alonso es una evolución, es parte de un crecimiento paulatino. La materia prima es el viejo cassette que conservaba Joe Quijano con tanto celo, que viajó a Nueva York, que regresó a Puerto Rico, que volvió. La migración de este cassette es significativa porque es consubstancial con la migración también de la obra de Joe Quijano. Luego, esa materia prima tenía que pasar por las manos de un mago genio, como es el caso de Luis Perico Ortiz, pero siempre conservando una combinación y una comunicación con Joe Quijano, que oía ese cassette, le salían voces, le regresaba armonía, le impartía su sello peculiar. Fue un proceso de 2 años de ir cocinando este producto, que finalmente, cuando va a llegar a sus hogares, contiene la aportación y la contribución de muchas voces anónimas, pero que realmente constituyen la esencia de lo que es la buena salsa, la buena música afroriqueña, que es precisamente una combinación de múltiples influencias. Les recomiendo que se diviertan y disfruten este trabajo de lo inédito de Tite Curé Alonso,
puesto que presenta el producto de una larga elaboración muy cuidada y muy profesional, como todo lo que hace Joe Quijano. En mi carácter personal, como profesor universitario, como Carlos Sánchez, como el profe, yo me siento súper emocionado y además me siento que he participado en un proyecto histórico. Es un privilegio para mí ser el flautista del conjunto Cachana, donde han participado en esa calidad músicos de una enorme talla artística. Pero en particular he trabajado con Joe Quijano una relación muy intensa en este proyecto. Hemos participado en la parte conceptual, hemos vivido y hemos sufrido los sinsabores de cómo este proyecto ha tenido diversas etapas, diferentes momentos de ánimo, algunos bajos, otros más entusiastas, pero finalmente lo que se consiguió en el estudio fue increíble. Vuelvo a decir que como flautista me siento un privilegiado y como haber sido partícipe de la química que se logró a través de la magia del maestro Luis Perico Ortiz y de las chispas creativas de Joe Quijano, me parece que no tengo palabras para expresarlo. Yo creo que es un honor y es una responsabilidad que tenemos también como consumidores de los productos culturales que se hacen en el Puerto Rico de hoy, tener este trabajo en nuestros hogares para así también difundir a las próximas generaciones las valías y las aportaciones de esta trayectoria musical que se condensa en lo inédito de Tite Cureta Alonso. ¡Oye! Tributo para los Tite. Pablito Rosario Jr. Baqueteando.